Bienvenidos sean todos a la presente lección. El día de ayer estuvimos analizando lo que fue el objeto de estudio de la ciencia política y comentamos nuevamente lo que es la definición. Repito, a efecto de repaso, ustedes tendrán que preguntarse o pues, hacer un cuestionario para que vayan armando sus preguntas esenciales de lo que es el texto, en donde podrían preguntarse dos cosas. Primero, ¿cuál es la definición de política? Y segundo, ¿qué estudia o cuál es el objeto de estudio de la ciencia política? ¿No? Para que vayamos reforzando los contenidos. Ahora, les voy a pedir que nos ubiquemos en la página 1 del texto y vamos a comenzar en donde dice política y sociedad. Yo les comentaba en la anterior lección que íbamos a analizar el vínculo que tiene la política con diferentes áreas de incluso algunas ciencias de lo que es precisamente el entorno en el que vivimos. Y lo vamos a vincular principalmente con algunos aspectos. Vamos a iniciar con la sociedad. Leo muy rápido. Al afirmar que la política se trata de una actividad social, es decir, de una conducta humana que se produce en el contexto de la sociedad, nos lleva a plantearnos la necesidad de comprender el concepto de sociedad en el que se ubica la política como una actividad concreta. La sociedad dentro de la cual estamos inmersos no es sino el resultado objetivo de la capacidad de la relación de los individuos. Podríamos definir a la sociedad como un conjunto de personas que se relacionan entre sí en la búsqueda de alcanzar fines comunes. Bueno, cuando hicimos o cuando generamos la definición de sociología en este curso y cuando lo vimos en sociología, decíamos que la definición de política, política es una actividad social, por lo tanto, si es una actividad social tiene que estar vinculada a la sociología. Es decir, se va a dar una interacción entre los seres humanos, dos como mínimo, para que se pueda llevar a cabo lo que es precisamente la actividad de la política. Por lo tanto, va a tener un vínculo forzoso con lo que es la sociedad. Es decir, es intrínseco hablar de política, tienes que hablar de sociedad, porque tiene que haber como un mínimo de dos personas interactuando para que se pueda echar a andar. Ahora, aquí va a haber un análisis en la parte final que ahorita ya no leí, en donde vamos a ver que dentro de la sociedad se van generando diferentes acciones. ¿Como cuáles? Nos dicen, la sociedad constituye así el medio natural de la acción humana. En ella los hombres aprenden, agreden, aman, proyectan juntos, se atemorizan, se solidarizan, mueren y también desarrollan potencialidades de dirección hacia los miembros de la sociedad, que es la conducta política. Bueno, entonces tenemos que analizar esto. En la sociedad van a haber lugares o aspectos en los que vamos a poder aprender, por ejemplo, en una escuela, como podría ser en un museo, podría ser, ¿qué será? En la misma casa aprendemos, ¿no? Podemos ser agredidos pues, en cualquier lugar, ¿no? En la calle, desafortunadamente también en el mismo hogar podemos ser agredidos, en el trabajo. Amar, nosotros tenemos la posibilidad de amar, por supuesto, en nuestro entorno social, en la familia, en la relación de pareja. Es decir, el amor no está limitado a un solo rubro de nuestra vida, es muy amplio y obviamente nosotros lo podemos vivir en diferentes sectores sociales. Proyectar juntos, por ejemplo, ustedes en la misma institución, como compañeros de salón, pueden de repente, y eso pasa mucho en los estudiantes de Derecho, que de repente le puedan decir a un compañero, ¿sabes qué? ¿Por qué no buscamos de una vez ir llevando algún caso? Y vamos formando lo que sería nuestro propio despacho. Es decir, van a proyectar a futuro lo que es precisamente un despacho con la intención de que de ahí ustedes puedan recibir ingresos para poder vivir, por supuesto, ¿no? Entonces vamos a pensar que ustedes buscan a dos de sus mejores amigos y que consideran que los pueden apoyar en este proyecto, en esta tarea, y comienzan a llevar precisamente los casos de algunas personas que tienen confianza en ustedes. Por supuesto, el llevar el proceso, los procedimientos de los diferentes casos los va a orillar a que ustedes tengan que cobrar. Seguramente tendrán que pedirle a alguien que los apoye con la cédula profesional para poder realizar diferentes acciones ante los juzgados, pero al final del día ustedes ya con dos compañeros más, o a veces puede ser más o menos, están proyectando realizar una tarea en conjunto. Entonces los proyectos los podemos tener acá, los podemos tener en el hogar, cuando papá y mamá se casan, proyectan una vida juntos y van trazando objetivos. Precisamente uno de los objetivos es eso, ser padres, ¿no? Y también hay proyecciones económicas, ¿no? Tener una casa, tener un carro, un buen trabajo, etc. Se atemorizan. Bueno, desafortunadamente también hay cuestiones negativas dentro de la sociedad que nos van a generar miedo.
El miedo se sustenta precisamente a veces en la inseguridad pública que pudiéramos tener. Hoy hay muchas personas bajo el esquema de esta pandemia que están muy atemorizados. Yo creo que en su mayoría, en la mayoría de la sociedad, tenemos momentos de temor precisamente de poder ser contagiados por lo que es esta enfermedad, y pues obviamente se da dentro de lo que es la misma sociedad, ¿no? Se solidarizan. Bueno, nosotros como país hemos sido ejemplo para el mundo en varias situaciones. Les voy a poner como ejemplo los terremotos de hace ya casi 3 años, en donde tanto aquí en Chiapas, Oaxaca y posteriormente algunos días después en la Ciudad de México hubieron terremotos. Vimos cómo la gente, muchachos, obviamente el ejército, la marina, pero también muchas personas de la sociedad civil se solidarizaron, es decir, prestaron su ayuda para ir a quitar escombros. Algunos, si no iban a quitar escombros y tenían una ferretería, mandaban cascos o herramientas precisamente en ayuda para que pudieran liberar a las personas que estaban prensadas en aquellos derrumbes. Entonces uno se solidariza, por supuesto, también en lo que es la sociedad. La muerte, pues obviamente esa no escapamos nadie, y por supuesto se da en la sociedad. Y el punto que va a vincular sobre todo, o la actividad que va a vincular sobre todo a la sociedad con la política, es esta. En la misma sociedad se van a desarrollar potencialidades de dirección hacia los miembros de la sociedad. ¿Qué implica esto? Liderazgos. Es decir, quiero que ustedes analicen, es una pregunta que se tendrían que hacer, generalmente yo la hago en el salón de clases. Le pregunto a todos los asistentes a la clase, ¿a quién le interesa en un futuro participar en política? Y siempre habrá gente que levante la mano, 3, 4 personas, 5, no sé, que tienen la intención, como una idea personal o un tema de vocación, incursionar en algún momento, tal vez ya lo estén haciendo en ese momento, dentro de la política, y buscan ser algún día candidatos, pues, a presidente municipal de donde vivan, diputado, etc. Entonces, quiero que entendamos que esta acción se desarrolla precisamente dentro de la sociedad. Es decir, tiene que haber un momento, quiero que lo analicen, sobre todo esas personas que tienen esta intención, en su vida, en que dijeron, bueno, a mí me interesa participar en política, y tuvo que haber sucedido por algo, ¿no? Hay personas que cuando ven una injusticia dicen, yo tengo que hacer algo por la sociedad, y como la sociedad veo que a veces está media dormida, yo quiero ser quien tome las riendas para cambiar algo. Y ahí surge precisamente esta acción de desarrollar una potencialidad de liderazgo. Otros podrán decir, bueno, estaban en la preparatoria, en la secundaria, y participaban en aquellos comités estudiantiles. Entonces ya desde ese momento había una semilla de ese liderazgo en esas personas que fueron participando en estos comités estudiantiles para X situación que se pudiera desarrollar en lo que era una secundaria o una prepa. O habrá personas que dirán, bueno, mi papá, mi abuelo estuvieron en política, yo quiero, lo he vivido tan de cerca todos los días que me atrae esa actividad, y obviamente yo quiero continuar con esta tarea, y obviamente con esta tradición familiar de pertenecer a lo que sería esta familia de políticos, y obviamente quiero entablar un liderazgo en la comunidad en la que estoy. Entonces podemos ver que la política y la sociedad están relacionados forzosamente, porque no puede existir una sin la otra. Entonces, por eso estamos hablando precisamente de este punto en específico que dice, desarrollan potencialidades de dirección hacia los miembros de una sociedad. Y entender que podrán haber algunos de ustedes que en este momento digan, a mí no me interesa, mi vocación no va por la política, y es totalmente respetable. Pero eso no significa que con el paso de los días, los meses o los años, de repente no pueda surgir en ustedes esa intención de desarrollarla. Al final del día, puede haber alguna situación, algún punto de su vida que pase algo que los active precisamente en esta vocación. Puede ser que de repente ustedes sufran una injusticia en carne propia y que digan, bueno, ya basta. Vi que en esta situación no me ayudaron, yo seré quien pueda ayudar a las personas que están viviendo situaciones de injusticia como la que yo viví. Y entonces te vas involucrando en temas de liderazgo, y por supuesto, eso es precisamente la política, ¿no? El estar buscando el bienestar de los demás a través de acciones propias. Bueno, pasamos ahora a lo que es el siguiente aspecto de nuestra vida que se va a ir vinculando con la política, y es política y cultura. Ya estamos en la página 2. En el texto se menciona lo siguiente: si por cultura entendemos el hacer humano con un determinado sentido, la política es una forma más de cultura. Sin embargo, la capacidad humana de creación ocupa todos los ámbitos de la acción individual y colectiva. Así, la cultura es lenguaje, es arte, es ciencia, es arquitectura y también es política.
Puede la dirección gubernamental imponer ciertos estilos culturales, pero también su función de poder está determinada por el contexto cultural que se fundamenta en la creencia en ciertos valores de diversa índole cuya percepción y conocimiento definen las actitudes tanto de los gobernantes como de los gobernados. Este segundo párrafo es muy importante. Cuando vimos en primer cuatrimestre en sociología lo que era el concepto de cultura, dijimos que cultura abarcaba muchas áreas. Abarcaba la religión, abarcaba el lenguaje, abarcaba la arquitectura, abarcaba el derecho, abarcaba las costumbres, las tradiciones, etc. Por lo tanto, uno de los aspectos que va también a abarcar el concepto de cultura es la política. Por lo tanto, están ligados una con otra. Ahora, llevándolo al terreno de lo práctico, y yo quiero ponerle siempre ejemplos para que lo podamos identificar mejor, el último párrafo nos dice que en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones en los países, en base a la cultura que se está gobernando, se toman precisamente las decisiones gubernamentales. Y entonces ahí está vinculada, por supuesto, este ejercicio de liderazgo que llamamos política, sobre la cultura a la que van dirigidas precisamente esta toma de decisiones. Voy a poner un ejemplo, quizá dos. Nos hablan aquí de que el lenguaje es cultura. En la época del franquismo en España, es decir, fueron décadas en las que hubo un solo gobernante que se convirtió en dictador. Este dictador quería que España tuviera o se forjara sobre una cultura homogénea. España es un país pluricultural, es decir, hay una zona en el centro del país, obviamente donde está Madrid, que se habla como lengua materna el castellano, el español. Pero hay lugares como Cataluña, que digamos la ciudad icónica de ahí es Barcelona, en donde la lengua materna es el catalán, no es el español, y ellos hablan el catalán. Y habrán otras zonas, por ejemplo, la zona vasca, es decir, ellos le llaman los Países Vascos, que es otra región, en donde la lengua materna es el euskera. Dan de cuenta, es un idioma que de español ya tiene muy poco. Y lo que vamos a ir viendo es que todas estas diferentes regiones están compactadas en un solo país. Hemos escuchado incluso que los catalanes están buscando precisamente la independencia de España. Lo hemos visto en las noticias, hasta ahorita no lo han conseguido. ¿A qué me refiero con esto? Cuando este señor Franco, el dictador que gobernaba en aquel entonces en España, desde los años 30 hasta los años 70, si mal no recuerdo, lo que decidió como política pública para tratar de unificar todo en una sola cultura es que en España se hablara única y exclusivamente el español. Por lo tanto, quedaba prohibido el que pudieran los catalanes hablar catalán, los vascos hablar el euskera, los gallegos hablar su lengua, el gallego, y la obligación era hablar en español. Por lo tanto, aquí un vínculo político, es decir, el ejercicio del gobierno de aquel entonces, imponía culturalmente la prohibición de hablar las lenguas maternas en estos lugares y que forzosamente se hablara el idioma oficial, que es el español, el castellano. Obviamente esto, y aquí viene como consecuencia de la parte final del párrafo que decía al final, y definen las actitudes tanto de los gobernantes como de los gobernados. Bueno, la actitud del gobernante quedó: voy a imponer el lenguaje con la idea de homogeneizar precisamente a esta cultura. Él veía como que eso era lo correcto para echar a andar un país fuerte. Esa era la idea de él. Pero por otro lado, los catalanes, los gallegos, los vascos y las diferentes regiones que tenían esta cultura distinta a la del centro del país decían: no, esto está mal. Y por supuesto era una actitud de rechazo hacia lo que le estaba imponiendo el gobierno, pero como era una imposición y obviamente hubieron persecuciones precisamente contra líderes de estas regiones, pues lo tuvieron que acatar, pero por la fuerza. Entonces no había una cordialidad entre gobernantes y gobernados en estas zonas del país. Entonces ahí estamos viendo cómo se va vinculando precisamente la política con la cultura. En este caso hablando específicamente del tema del lenguaje. En el arte, por ejemplo, en algún momento nosotros sabemos que Frida Kahlo, Diego Rivera, uno de los grandes expositores, tanto muralistas como en el caso de Frida Kahlo, una pintora mexicana, utilizaron sus obras, sobre todo Diego Rivera,
para lo que eran temas políticos de aquella época, en los momentos en el que el comunismo empezaba a surgir con una gran fuerza a nivel mundial. Entonces muchas de sus obras traen precisamente reflejado en lo que son los murales, y eso los podemos ver en la Ciudad de México y en otras partes del mundo donde él dejó sus obras, un toque de ideología socialista. Es decir, del esquema de la lucha de los trabajadores y obviamente plasmado en un vínculo hacia los gobiernos, ¿no? En algunos plasmaba pues la idea de los gobiernos opresores o del capitalismo como algo que estaba oprimiendo al ser humano, y en la misma podías ver cómo la solución que él tenía como parte de su ideología era pues obviamente un esquema socialista comunista. Entonces vamos viendo cómo el arte también se vincula con la política, porque por supuesto los políticos de aquella época que le pedían en ocasiones las obras, pues tenían que comulgar con las ideas de él, de tal suerte que en Estados Unidos alguna vez le pidieron que plasmara un mural, si no me equivoco son los Rockefeller, sería cuestión de que lo verifique bien, pero en el momento que él plasma el mural y tiene estos tintes de pensamiento de izquierda, pues no le gustó a quien lo había solicitado y obviamente lo manda a tapar, ¿no? Derivado de que pues Estados Unidos es un país capitalista. Bueno, entonces vamos viendo cómo la cultura y la política también se pueden vincular. Siguiente, lo que sería política y religión. Nosotros vivimos en un esquema constitucional en donde sabemos que vivimos en un estado laico. Es decir, los asuntos del Estado y de la Iglesia tienen que ir por separado, es decir, no se deben revolver. Pero eso no significa que en nuestro país se puedan profesar las diferentes religiones y obviamente que puedan haber ministros de culto de diferentes religiones. Por lo tanto, tiene que haber un vínculo, tiene que haber una relación. Obviamente, a raíz de aquella guerra de reforma sabemos precisamente que se separaron los asuntos de Estado y de la Iglesia, porque en su momento, por ejemplo, la Iglesia podía tener lo que era el registro civil. En ese entonces no era un registro civil, sino un registro de la Iglesia donde todos los niños nacidos pues iban siendo asentados por parte de la Iglesia. El tema de los matrimonios pues solamente era a través de la Iglesia. El tema de los panteones eran también administrados por las iglesias, y llegó un punto en donde el Estado, a través, sabemos, de aquella guerra de reforma, termina por separar o quitarle obviamente de lo que sería el ámbito de competencia de las iglesias, el que puedan atender esos temas ahora solo el Estado, y que las iglesias se dediquen solamente a los temas espirituales de fe, etc. Bueno, ahora, ¿cómo se vincula? Y voy a poner unos ejemplos donde la política y el ejercicio del poder y la gobernabilidad se ha vinculado a la religión. Nosotros tenemos un ejemplo muy claro en nuestro país, en la fundación precisamente de este país. Recuerden que cuando nace el movimiento de independencia, quien arranca este movimiento precisamente es un sacerdote, que es Miguel Hidalgo, y que toma como estandarte para que puedan sumarse a esa causa tanto criollos, es decir, hijos de españoles, pero que ya habían nacido ellos acá en este territorio, que se sumaran mestizos, pero que también que se sumaran el resto de la población, incluso algunos españoles también se sumaron a este movimiento. Tenían que ser unificados bajo una causa, y esa causa él la simbolizó con un estandarte, ¿no? Es decir, lo que unifica en gran medida a muchos mexicanos, obviamente respetando las creencias, pero recuerden que en aquella época pues la religión oficial, y era la única que estaba permitida en este país, era la religión católica. Se utilizó precisamente el estandarte de la Virgen de Guadalupe para que las causas o los diferentes sectores de aquella causa pudieran tomar un solo sentido, ¿no? Entonces, un tema religioso, no solamente de lo que sería el estandarte, sino él mismo como líder de la iglesia en su momento, va unificando las diferentes causas que dan comienzo a lo que es precisamente del movimiento de independencia, y posteriormente lo que va a ser la fundación de nuestro país, ¿no? Recuerden que quien continúa también con esto es Morelos, que es otro sacerdote. Por ahí podemos encontrar también algunos religiosos más que se vincularon a esta causa. Entonces vamos viendo cómo en este nacimiento de nuestro país pues está muy vinculado a un tema religioso. Ahora, política y religión en la actualidad. Hay estados, principalmente los estados islámicos, como podríamos encontrar Irán principalmente, y vamos a centrarnos en donde ellos sí vinculan un tema de política con un tema de religión. Es decir,
ellos no viven una separación de lo que son las decisiones políticas con la religión. Ellos no tienen ningún problema en vincularlos. Por lo tanto, en esos estados, los dirigentes políticos, cuando toman decisiones, también los toman en base a un esquema religioso basado en lo que es precisamente su religión, que es el Islam, ¿no? Entonces, nosotros vemos cómo en estos países, como les repito, puse como ejemplo Irán, está vinculada la toma de decisiones de lleno precisamente en lo que es un esquema religioso con un esquema de Estado. Y cuando hablamos de esquema de Estado es la gobernabilidad del mismo que ejercen los políticos, y por lo tanto ahí está el ejercicio de la política, ¿no? Entonces, repito, la política y la religión se vinculan fuertemente. Yo lo que les pediría, no es tarea por lo pronto, pero sí les pediría que ustedes fueran pensando a lo largo de la historia en qué momentos ustedes han visto que se puede vincular la política y la religión, o en su caso que se puede vincular la política y la cultura. Pueden ser de la historia, pueden ser momentos actuales. En algún momento yo les voy a pedir ejemplos, por eso les sugiero que, por supuesto, anoten los ejemplos que yo les voy dando, pero vayan buscando, pensando algunos otros más, tomando como base la explicación del texto y aparte la que yo les estoy dando. Y como último aspecto de la lección de hoy, vamos a ver lo que implica el vínculo entre la política y la economía. La economía es una ciencia, voy a leerlo por acá está, dice: la satisfacción de las necesidades elementales de los seres humanos constituye también todo un sistema de interrelación social. El hombre se ve obligado en primera instancia a dar satisfacción a sus necesidades materiales de alimentación, de vestido o de abrigo, y ello da lugar a una serie de actividades productivas que generen los recursos que le permitan sobrevivir frente al medio natural y que lo caracterizan como una especie capaz de transformar y modificar este entorno en su beneficio. Bueno, la economía precisamente, y me voy a donde están las viñetas, chequenlo un poquito más abajo, dice: la primera atiende a las necesidades fundamentales de la sobrevivencia corporal. Aquí se hace referencia a la economía, y en la segunda viñeta, que hace referencia a la política, dice: la segunda responde a las necesidades organizativas de los individuos que, al conjuntarse en una colectividad, requieren una dirección. ¿Cómo entender esto? Ya explicamos qué es la política. Ahora, la economía es una ciencia que se va a encargar de buscar satisfacer todas las necesidades básicas del ser humano, pero para poderlas satisfacer tienen que existir los mecanismos de cómo hacer que estos satisfactores lleguen al ser humano, cómo producirlos, cómo generarlos. Entonces vamos a ver que cuando hablamos de economía tenemos que hablar de actividades primarias, pero también tenemos que hablar de fuentes de empleo que impliquen la actividad secundaria, la actividad terciaria, es decir, los procesos de producción, pero también de distribución de estos satisfactores que van a hacer que nosotros podamos tener una vida decorosa, que implica que tengamos vestido, que tengamos comida, que tengamos agua, que tengamos vivienda, etc. Bueno, entonces la economía va vinculada a eso, pero el vínculo con la política está precisamente en que para que se puedan generar estos satisfactores y se puedan generar estos procesos, tienen que haber liderazgos que le expliquen a la comunidad cómo se va a hacer y cómo se les va a hacer llegar precisamente los satisfactores. Entonces es donde surgen precisamente los que ejercen la política, ¿sí? Los políticos, que cuando realizan bien sus tareas o van encaminadas para el interés público, entonces lo que van buscando es que estos mecanismos sean los idóneos, los menos engorrosos, los que lleven los trámites más eficientes para que el ser humano pueda tener alcance, el ser humano de una comunidad pueda tener al alcance la comida, el agua, etcétera, ¿no? Los satisfactores. Entonces vamos a ver que efectivamente la política y la economía siempre están vinculados. Ahora, en un ejemplo práctico, cuando están generalmente los procesos de campañas políticas, nosotros escuchamos que los candidatos nos hablan de promesas en que nos dicen: vamos a generar más empleos, vamos a incrementar el salario mínimo, vamos a hacer que el campo produzca más, vamos a buscar que exista más vivienda para los trabajadores. Es decir, una serie de situaciones que implican la promesa en campaña de que si esa persona se convierte en gobernante, nos va a brindar precisamente estos satisfactores que en ese momento de la campaña implica quizá una carencia para muchos. Derivado de eso, se vota y cuando gana un candidato, ya se convierte en gobernante, pues lo que se le exige es que ahora cumpla precisamente con sus promesas de campaña. Y precisamente es cuando se da ese vínculo, ¿no? El gobernante en el ejercicio del poder, ya no solo como un líder de opinión o de oposición, sino ya como gobernante,
va buscando los mecanismos necesarios para que el ciudadano tenga el alimento. De tal suerte que pueden decir, voy a implementar programas sociales en los cuales le daremos crédito a los campesinos, a los ganaderos. Vamos a aplicar lo que serían algunos programas en donde podamos colocar estanques acuícolas para que el agricultor también tenga cómo diversificar los productos y ahora también pueda generar productos, en este caso de la acuacultura, como podría ser la tilapia para la venta. Y nos van generando precisamente a través de ese liderazgo, de esas ideas que ellos tienen, van generando alimentos en este caso. Ahora, quieren brindarme más fuentes de trabajo, perfecto. Van y buscan a diferentes empresas, tanto nacionales como internacionales, para que puedan colocar en diferentes partes del país plantas en donde ellos tengan sus empresas o lo que van a generar se establezcan en algún lugar y obviamente se vaya abriendo la oportunidad a más empleos. Entonces ahí estás generando más ingresos para una localidad que si tú lo prometiste, pues lo estás llevando a cabo. Entonces vas viendo que la comunidad vaya teniendo los satisfactores básicos, ¿no? Que tengan la alimentación, que tengan trabajo, que pueda decir, vamos a llevar el agua potable. Es insuficiente la cantidad de agua que se puede generar a través de un sistema de agua potable de alcantarillado. Bueno, vamos a hacer mejoras en ese sistema de agua potable de alcantarillado, colocando maquinaria, buscando nuevos terrenos para poder suministrar más del vital líquido a los ciudadanos de este municipio, de este estado, de este país. Se generan presas para que puedan de ahí generar lo que sería energía eléctrica. Es decir, la economía se va vinculando precisamente con el ejercicio de la política en cada uno de los aspectos. El tema de la gasolina también, ¿no? Se van buscando los mecanismos para que la gasolina, y esto no es un tema solo local, es a nivel mundial, está todo conectado, pues pueda mantenerse en los precios adecuados para que la vida del ser humano sea llevada de la mejor manera. Entonces vamos viendo cómo la política y la economía por supuesto se vinculan. Les di algunos ejemplos, repito, ustedes vayan pensando, algunos seguramente lo pediré en algunos días más, ejemplos de estos casos que se vinculan pero distintos a los que yo les estoy dando. Entonces quedamos hasta ahí con la lección del día de hoy. Les pido que las dudas que vayan teniendo me las vayan haciendo llegar a través del chat de manera individual, yo se las contestaré. Si hay algo que yo considere en base a las preguntas que me hagan que no quedó del todo aclarado, pues la haré precisamente a través de lo que es una lección en video. Estamos para servirles, que tengan muy buen día.